Hola, bienvenidos a Sueños en Hilo. Hoy vamos a realizar esta tierna osita. ¿Qué les parece? Miren qué linda se ve. Bueno, les cuento que la osita bambolina, que tanto les ha gustado, nace de esta osita, por eso la similitud. Si aún no la han visto, el video de la osita bambolina les dejaré el enlace en la descripción. Veamos cuánto mide la osita. Mide unos 22 centímetros desde la oreja hasta la patica. En esta ocasión, como el video es un poco extenso, vamos a dividirlo en 3 partes. Debo señalar además que el video está realizado para un nivel intermedio. ¿Por qué? Porque no tejeré todos los puntos. Y sin más, les dejo la lista de materiales. Iniciaremos por la cabeza haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y comenzamos la segunda vuelta donde haremos 6 aumentos, es decir, 2 puntos en un mismo punto. Primer punto, colocamos el marcador y en ese mismo lugar hacemos otro punto. Así hacemos durante toda la vuelta un total de 6 veces y al finalizar esta vuelta tendremos 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento. 2 puntos en un mismo punto. Esta secuencia de un punto bajo y un aumento la haremos durante toda la vuelta un total de 6 veces y al finalizar tendremos 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos un punto bajo, ponemos marcador, segundo punto bajo y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, un total de 6 veces y al finalizar tendremos 24 puntos bajos. Pasamos a la vuelta 5 donde haremos un punto bajo, segundo punto bajo y tercer punto bajo y luego un aumento. 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 30 puntos. En la vuelta 6 haremos 4 puntos bajos y un aumento. Primer punto, segundo, tercero, cuarto y un aumento. Esta secuencia de 4 puntos y un aumento la repetiremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 36 puntos. Iniciamos la vuelta 7 haciendo 5 puntos bajos. Primer punto, segundo, tercero, cuarto, quinto y un aumento. 5 puntos bajos y un aumento durante 6 veces. Al finalizar esta vuelta tendremos 42 puntos bajos. En la vuelta 8 hacemos un punto bajo, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto punto. Y un aumento. 6 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetiremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos un total de 48 puntos bajos. En la vuelta 9 haremos 7 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Esta secuencia la repetiremos durante toda la vuelta
y al finalizar tendremos 54 puntos bajos. En la vuelta 10 haremos 17 puntos bajos y un aumento. Primer punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y un aumento en el siguiente punto. Esta secuencia de 17 puntos bajos y un aumento la repetiremos durante 3 veces y al finalizar tendremos 57 puntos bajos. En la vuelta 11 haremos 18 puntos bajos y un aumento. Esta secuencia la repetiremos durante toda la vuelta, un total de 3 veces, y al finalizar tendremos 60 puntos bajos. Ahora, de la vuelta 12 a la vuelta 20, vamos a hacer estos 60 puntos bajos. Es decir, haremos 9 vueltas sin aumentar ni disminuir. Haremos un punto en cada punto de la vuelta anterior. Ya que finalicé mis 9 vueltas de puntos bajos, ahora comienzan las disminuciones, pero antes vamos a colocar los ojitos de seguridad. Contamos a partir del anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Los ubicaremos entre las vueltas 14 y 15. Colocamos aquí un ojito y vamos a contar 10 puntos bajos para ubicar el siguiente. A partir de este mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí colocaremos el siguiente. Ahora, si no quieres poner ojitos de seguridad y quieres bordarlo, también puedes ponerlo en esta misma ubicación. También te pueden servir ojos de medida de 12 milímetros. Le colocamos el seguro y continuamos tejiendo. Iniciamos la vuelta 21 haciendo 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y ahora hacemos una disminución. 18 puntos bajos y una disminución. Esto lo haremos durante 3 veces y al finalizar tendremos 57 puntos bajos. Pasamos a la vuelta 22, donde haremos 17 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. Esto lo repetiremos 3 veces y al finalizar tendremos 54 puntos bajos. En la vuelta 23 haremos 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. Primer punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Al finalizar esta vuelta tendremos 48 puntos bajos. En la vuelta 24 realizaremos 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta y al finalizar tendremos un total de 42 puntos. Como podrán apreciar, estamos realizando la misma secuencia de pasos que hicimos en un inicio para formar la circunferencia de la cabeza con los aumentos, ahora lo estamos haciendo con disminuciones. Iniciamos la vuelta 25 donde haremos 5 puntos bajos y una disminución.
durante toda la vuelta. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Esto lo haremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos un total de 36 puntos bajos. Antes de seguir con las disminuciones, vamos a rellenar bien la cabeza. Vamos acomodando con las manos el relleno para que quede totalmente cubierto. Continuamos con la vuelta 26, donde realizaremos 4 puntos bajos y una disminución. Ya tengo el segundo punto, tercero y cuarto, y una disminución. Esto lo haremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos un total de 30 puntos bajos. Ya estamos en la última vuelta de la cabeza, donde realizaremos 3 puntos bajos y una disminución. Primer punto, segundo, tercero y una disminución. 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta y al finalizar tendremos un total de 24 puntos bajos. Al finalizar esta vuelta dejamos una hebra larga para coser luego la cabeza al cuerpo y cortamos. Ahora terminamos de rellenar la cabeza y listo. Y así nos ha quedado la cabeza, bien redondita. Para hacer las paticas comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos, como este que tenemos aquí. En la segunda vuelta haremos un aumento en cada punto de la vuelta anterior, es decir, 2 puntos en un mismo punto. Ya tengo el primer punto y segundo punto en el mismo lugar. En el punto que sigue hacemos nuevamente 2 puntos bajos. Y así hasta finalizar la vuelta, donde tendremos un total de 12 puntos bajos. Iniciamos la vuelta 3, donde haremos un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento que repetiremos durante toda la vuelta, un total de 6 veces, y al finalizar tendremos 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos un punto bajo, en el punto que sigue otro punto bajo y luego un aumento. 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, un total de 6 veces y al finalizar tendremos 24 puntos. En la vuelta 5 haremos 3 puntos bajos. Primer punto, segundo, tercero y a continuación hacemos un aumento. Esta secuencia de 3 puntos bajos y un aumento la haremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 30 puntos. Una vez finalizada la vuelta 5, realizaremos de la vuelta 6 a la vuelta 8 estos 30 puntos bajos, es decir, haremos 3 vueltas sin aumentar ni disminuir, solo puntos bajos, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Ya que he finalizado las 3 vueltas de puntos bajos, ahora en la vuelta 9 hacemos un punto bajo, una disminución y continuamos haciendo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora realizaremos la secuencia de una disminución y un punto bajo durante 3 veces. Volvemos a hacer una disminución, un punto bajo, una disminución y un punto bajo. Continuamos con una disminución y hacemos 7 puntos bajos. 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7. Y finalizamos con una disminución. Hemos terminado con 24 puntos bajos. En la vuelta 10 comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Un punto bajo, segundo punto bajo, tercer punto bajo. Y a continuación haremos una disminución y seguido 2 puntos bajos. Un punto bajo y otro punto bajo. Esta secuencia de una disminución y 2 puntos bajos la haremos 4 veces. Esta es la segunda vez. Una disminución y 2 puntos bajos. Tercera y una disminución. Y 2 puntos bajos. Continuamos con una disminución y finalizamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Al terminar esta vuelta tendremos un total de 19 puntos. En la vuelta 11 hacemos 8 puntos bajos. Primer punto. Yo siempre coloco el marcador en el primer punto para marcar el inicio de las vueltas. Segundo punto. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una disminución. Y continuamos con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Al finalizar esta vuelta tendremos 18 puntos bajos. De la vuelta 12 a la 14 vamos a realizar un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Es decir, realizaremos 3 vueltas sin aumentar ni disminuir. 3 vueltas de 18 puntos bajos. Así nos va quedando la patica. Ahora, antes de continuar, voy a colocarle el relleno. Rellenamos bien esta parte de aquí adelante, que nos quede bien cubierto. Y continuamos. Pasamos a la vuelta 15, donde realizaremos 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hacemos una disminución y terminamos con un punto bajo. Al terminar esta vuelta tendremos 17 puntos bajos. En la vuelta 16 iniciamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Hacemos una disminución y seguimos con 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Al terminar esta vuelta tendremos 16 puntos bajos. En la vuelta 17 hacemos 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una disminución y repetimos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Al terminar esta vuelta tendremos 15 puntos bajos. En la vuelta 18 iniciamos con una disminución y continuamos con 13 puntos bajos. Al terminar esta vuelta tendremos en total 14 puntos. De las vueltas 19 a la 23 realizaremos 14 puntos bajos, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Haremos 5 vueltas sin aumentar ni disminuir, pero antes vamos a continuar rellenando. Ya finalicé las 5 vueltas de puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es unir esta pieza, pero en mi caso yo tengo que realizar para llegar hasta aquí al final 2 puntos bajos más. 1 y 2. Antes de unir la pieza debemos terminar de rellenar. Esta parte de aquí arriba la vamos a rellenar suavemente. Le vamos a colocar poco relleno en esta zona y dejaremos de rellenar al menos las últimas 3 vueltas. Ya tengo lista mi pieza para cerrarla. Ahora vamos a realizar 7 puntos bajos, uniendo las dos piezas. Pasamos la aguja por un punto de cada lado. El primero va a ser el más difícil. Tomamos hilo y hacemos el punto bajo. Y repetimos, pasamos la aguja por un punto bajo de ambos lados y hacemos un punto bajo, uniendo los dos puntos. 3, 4, 5, 6 y 7. Nos debe quedar de esta manera. Este será mi pie izquierdo. Ahora no tenemos que dejar un hilo largo para coser porque luego uniremos esta pieza al cuerpo. La uniremos directamente. En el caso del pie derecho realizaremos exactamente igual que el pie izquierdo hasta llegar a la parte donde vamos a unir la pieza. ¿Qué haremos? Vamos a realizar puntos bajos hasta llegar a la punta de adelante del pie, a la parte del medio de adelante. Yo realizaré 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya tengo la aguja en la posición que deseaba, en la parte de adelante del pie, en el medio. Ahora sí voy a realizar los 7 puntos bajos para unir la pieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cortamos el hilo.
Y así nos han quedado las paticas. Como pueden ver, una ha terminado con el hilo hacia adelante y la otra hacia atrás.